Antes de la nota, una aclaración importante. Las entrevistas que realizo son muy caseras. Utilizo mi tiempo y mis recursos de la mejor forma posible, encargándome yo misma de la realización de todo. Al momento de grabar esta nota, hubo un pequeño inconveniente de sonido, por lo cual los primeros 20 minutos los vas a escuchar un poco diferentes, pero sin mayores inconvenientes. También en esta entrevista hablamos sobre el libro de Ezequiel, por lo que puede haber algunos spoilers. Bueno, soy Ezequiel Casamiquela, tengo 59 años, nací el 7 de junio de 1966 en Avellaneda. Viví alternadamente entre Avellaneda y Magdalena por la familia, obviamente mis padres. Soy profesor de ciencias políticas y bueno, apasionado por la historia. Sí, además me comentabas, Ezequiel, que estabas estudiando historia, sos periodista deportivo, también maratonista, completo. Sí, bueno, ya me quedan poquitas materias para terminar la licenciatura en historia. Una carrera que la empecé de grande y que la verdad me está dando muchas satisfacciones y obviamente el conocimiento, ¿no? Y bueno, y el deporte también desde muy chico que lo practico. Tuve distintas disciplinas que me gustaron y sobre todo el triatlón, el maratón, que lo practiqué profesionalmente. Y bueno, a partir de una lesión que tuve en un momento de mi vida, que tuve que hacer un gran paréntesis, me dediqué a estudiar periodismo deportivo, me recibí de periodista y bueno, también ejercí un tiempo esta profesión apasionante. Esto es Magdalena, Memorias que Guardar, un podcast sobre la Magdalena del pasado, del presente, sobre su gente. Al ser entrevistas con diferentes personas que buscan darle valor a sus relatos, ten en cuenta que pueden haber datos erróneos o vistos desde diferentes perspectivas. Si tenés algo para sumar, para aportar, nos lo podés hacer saber. Ahora sí, disfruta de esta historia que es para digerirla un tiempo al que ya no estamos acostumbrados. Y entre Avellaneda y Magdalena, que decís, ¿no? Como que estabas un poquito en cada lado, ¿qué te llevó a instalarte acá, específicamente en Atalaya? Lo que pasa que en Atalaya, en este lugar particularmente donde yo tengo hoy mi casa, hace mucho tiempo, allá por principios de la década del 60, mi abuelo alquilaba una vieja casona, que era de madera y chapa, esas antiguas casas de la época de los trabajadores de los araderos. Él alquilaba acá en el verano. Entonces hubo un momento que apareció este terreno, ya no existía la casa porque la habían desarmado, había quedado el terreno pelado. Y la señora Ana Neira, un viejo personaje acá de la localidad de Atalaya, muy amiga de mi tía Dora, Casamiquela, me insistió para que compre este terreno, que era un terreno de un amigo de ella, un señor bastante mayor, un señor Grisoldi de apellido, también un hombre muy conocido acá en Atalaya, que de muy grande también se fue a vivir a La Plata y tenía este terreno que lo quería vender y bueno, yo en ese momento, si bien ya trabajaba, tenía 20 y pico de años, el hombre accedió a vendérmelo en cómodas cuotas allá por los 90 cuando teníamos el 1 a 1 y no me acuerdo si fue en 10 cuotas de $200, una cosa así, le compré el terreno. Y después con el tiempo me fui haciendo la casa y bueno, y fundamentalmente yo estoy instalado acá en Atalaya porque tenía el grupo de amigos. Si bien tengo muchos amigos de Magdalena, también había logrado
integrarme o conformar con un grupo acá de chicos allá. Estoy hablando en el año 1978-79, cuando la ruta entre Atalaya y Magdalena era de Conchilla exclusivamente, y yo me venía en bicicleta acá y tenía los amigos acá, un grupo de 20 y pico, 30 chicos. Un número importante. Sí, una pandilla, éramos todos los pibitos del claro, pueblo. Del barrio. Claro, así que ese es el motivo por el cual yo me instalo acá en Atalaya. Pero obviamente tengo la casa de mis viejos allá en Magdalena y bueno, también Magdalena es como mi casa. Claro, sí, además estamos muy cerquita, sí, ¿no? Sí. En unos minutos nada más estamos entre un lugar y otro. Además, no con la comodidad de la ruta, como decís en otra época, bueno, no había asfalto. Claro, era... No, y te digo una cosa, más allá de que fuese de Conchilla, nosotros teníamos una frecuencia de colectivo, de bus, acá entre Atalaya y Magdalena, de Luisito Alba, que tenía esos Mercedes-Benz 1114, 912, esos viejos colectivos, y la frecuencia era, no sé, habían como 7, 8 ida y vuelta. Un montón. Sí, durante el día, que vos decís, ¿cómo puede ser que hace 30 y pico de años atrás esa frecuencia se mantenía sin problema y vos sabías que cada hora y media, 2 a más tardar, tenías un colectivo acá en el mástil, y hoy tenemos este problema, viste, tan complejo y que resulta medio caro, ¿no? Bueno, para tomarse un colectivo, la combi, ¿no? El colectivo, ¿no? Claro. Sí, depender de un horario muy reducido y básicamente si no tenés la comodidad, quizás no de un auto o una moto, es complicado porque estamos cerca, pero al mismo tiempo, si no tenés el medio, se complica. Claro, sí, tal cual. Bien, Ezequiel, ahora hablando también de tu faceta de escritor, porque también incursionaste en ese sentido, quiero hablar de tu libro, Magdalena, el secreto mejor guardado. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, el libro, como la gran mayoría sabe, aborda la temática de la búsqueda de la reserva Tubichamini y del fuerte de Atalaya, acá en la localidad de Atalaya, ¿no? Obviamente. La verdad que más allá del interés individual, hay una cuestión, digamos, social sobre estos dos lugares que trasciende al interés particular, y tomando, ¿no?, las investigaciones fundamentalmente de César Belsunce, que es uno de los grandes historiadores que tuvo Argentina. Este hombre estuvo investigando específicamente sobre la reducción Tubichamini, inclusive tiene censos donde explica todo el proceso de migración de la reducción, haciendo un análisis desde fines del 1600 y parte del 1700, que supuestamente durante el 1700 se extingue la reducción. Entonces, a partir de esa investigación, yo empiezo a pensar algunas cuestiones que me parece interesante porque no son mías, en realidad las dudas son de muchas personas sobre cómo se fueron dando esos procesos sociales, porque no solo te habla de una etnia en particular, que son los Embeguá, sino de todo un contorno entre campesinos, colonos que venían a explotar, digamos, la ganadería y el comercio, ¿no? Instalarse en el territorio como para poblarlo y generar pequeñas poblaciones lo más lejano posible de la urbe, que en ese momento, estamos hablando 1600, 1700, era Buenos Aires. Y partiendo de cero, ¿qué fue la reducción Tubichamini y
cómo se caracterizaba este grupo social. Bueno, es muy importante esta pregunta, porque acá se produce un corte, ¿no? Cuando se establece la reducción franciscana, son los franciscanos los que hacen estas reducciones, ¿no? Porque digo hacen, porque son 3 reducciones franciscanas. Una que se estableció en Areco en 1611, la segunda es la de Atalaya, que es del 24 de junio de 1615, y la tercera es la de Varadero, que es en julio, si mal no recuerdo, 26 de julio de 1615 también, un mes y piquito después de la de Atalaya. Fue una estrategia del gobernador de ese entonces, y porque el peligro era constante, ¿no? De ataque a la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que antes de instalarse, los Embeguá, que son parte de la nación guaraní, venían en una inmigración hacia el sur, sobre el río de la Plata, gente que sabe pescar, que sabe navegar en pequeñas embarcaciones de madera, digamos monocascos, donde podían navegar entre 6 y 8 personas. La mayoría de los autores intuyen que esta etnia era muy conocedora de las crecidas del río, entonces interactuaban con todo el entorno, todo el ambiente, y con la llegada de los españoles se van produciendo estos intercambios que realmente, esto sí es una opinión particular que se puede compartir o no, no le han aportado mucho a esta comunidad, ya que los españoles explotaron mucho el conocimiento de los indios locales. Por lo tanto, la alternancia en el desarrollo de la reducción Tubí-Chamíní, porque se habla de que es un proceso que tiene vacíos en su población, ¿no? Que empieza en junio de 1615, después de un tiempo, aparentemente los indios abandonan la reducción, tiempo después aparece un nuevo fray que le da un impulso y vuelven los indios a producir en esta reducción, y ahí es donde yo empiezo la investigación, ¿no? Porque a mí no me terminaba de cerrar, y entiendo yo que a varios autores tampoco, este proceso de ida y vuelta de por qué se iban los indios de la reducción, cuáles eran los problemas. No se investigaba, o no se sabía, o no había tanta información. En la primera etapa, que va de 1615, cuando se establecen, a 1619, ahí hay un problema con el gobernador y con los fray que venían acá a, digamos, evangelizar y hacer el primer intento de, entre comillas, urbanización, ¿no? La reducción tenía las tolderías, se habla de que eran, según Belsunce, alrededor de 130 y pico de habitantes, en Leguá, y bueno, va ocurriendo de que la población en determinado punto la empiezan a abandonar a la reducción, y esto se produce porque no había un aporte económico que debería haber tenido la orden franciscana por parte del gobernador. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires llegaban dinero para las órdenes, que eran los jesuitas, los dominicos, fundamentalmente,
y se habla de que habían algunas monjas que venían para asesorar o acompañar a algunos obispos en Buenos Aires, pero no como orden. Entonces había destinado también un pequeño monto de dinero para ellas, para la administración, pero no está bien determinado en los documentos. Se habla tangencialmente de eso en los que yo leí. Claro, bien. Y para cerrarte esto, el conflicto se produce en nuestra reducción acá, producto de que la pelea entre el fray que llevaba adelante la orden con el gobernador lleva a que él tenga que volverse a Buenos Aires porque no tenía forma de seguir produciendo, necesitaba herramientas, necesitaba semillas para hacer la huerta, digamos, que ellos fundamentalmente hacían, ¿no? Porque querían agregarle a la alimentación que tenían la cuestión del maíz, el trigo, cereales, una producción distinta a la que ellos habitualmente consumían. Bien, entonces, bueno, sabemos, ¿no? Los españoles venían, colonizaban, evangelizaban, ¿no? Tomo tus conocimientos, como vos decías, tomo tus recursos, tomate de hoy la Biblia, algo así, básicamente, por lo menos es como lo veo yo. Y en esa situación, ¿no? Donde el fray se retiraba, ¿vos pensás que era una especie de victoria para los nativos o no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Estaban acostumbrados, querían esa ayuda, no la querían? Ayuda. Yo pienso que al principio podría haber sido una idea ahí de ver, vamos a probar, a ver qué, porque pensemos lo siguiente, la cuestión de los que tenían que trabajar la tierra no era directamente el cacique de la tribu, sino que el cacique decía, bueno, los que trabajan son estos, si bien era una cuestión colectiva, tampoco era, viste, un trabajo muy al principio. No era un trabajo muy complicado, ¿no? Porque era la enseñanza y el cultivo. Arar la tierra, sembrar, ver todos esos procesos. Después venía la solicitud de Buenos Aires de que parte de los indios debían ir a la ciudad de Buenos Aires a hacer trabajos. Tenían que salir de acá e irse a Buenos Aires a trabajar en lo que dijese el gobernador. Claro, ahí ya cambiaba la cuestión. Ahí ya cambiaba la mano. Entonces se iban 2, 3, 4 meses, depende de la tarea que tuviesen que hacer, y después volvían. Mientras que algunos acá seguían con la rutina habitual de lo que ellos llevaban adelante, ¿no? La caza, la pesca, porque alimentos tenían. Ellos, imagínate que hacía ya siglos que venían alimentándose del río, de carpinchos, de nutrias, de liebres, de perdices, de todo la vida silvestre, que era bastante importante. Entonces no es que les faltaba alimentos. Y a eso agregale los caballos y las vacas después de 1536, que esos animales se van del primer fuerte de Buenos Aires, cuando atacan los querandíes y destruyen en 1539 completamente el fuerte. Las vacas y los caballos que estaban ahí viviendo se van al campo y se reproducen exponencialmente, producto de la gran cantidad de pasto y agua que había acá en la llanura. Entonces empezaron fundamentalmente los caballos. Consumían caballos, las pieles de los caballos, y aprendieron a utilizarlos para el traslado y el transporte de mercaderías. Bien, ¿y qué era lo que los españoles les ofrecían, no? Si ellos ya tenían una vida desde hace muchísimo tiempo, como decías, ellos ya vivían acá,
ya tenían su sistema, sus consumos. ¿Qué les dijeron los españoles? Yo vengo y te ofrezco esto, o estaban subordinados y bueno, aceptaban lo que estos españoles venían a imponer. Mirá, pensá lo siguiente, estamos en 1615, ya pasó todo el siglo, todo el 1500 y 15 años del 1600. Entre las distintas etnias, desde Centroamérica hacia Sudamérica, la información entre los distintos grupos sobre la actitud de los españoles se fue conociendo. Así que cuando llegan acá los españoles, no es que los locales, en este caso los tubichamíní, no sabían nada de los blancos. Sí sabían, pero quizás los españoles no demostraban las verdaderas intenciones. Además, no era lo mismo la riqueza que podía tener una región en Colombia, una región andina en Colombia, que la llanura de lo que es hoy Buenos Aires. No, acá muchas veces los mismos funcionarios coloniales detestaban venir a representar a la corona a Buenos Aires, porque Buenos Aires era un lugar inhóspito. Era la parte sur del virreinato del Alto Perú y pensemos una cosa, hasta recién en 1776 Buenos Aires pasa a ser virreinato. Entonces antes éramos una gobernación y previamente a esta gobernación Asunción era la metrópoli importante del virreinato del Alto Perú. Entonces venir hacia el sur era bastante problemático y no había riqueza. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué claro, venimos a buscar si hay cosas 1000 veces mejores? Claro, en realidad era territorio, ¿no? Sinceramente, claro. Pensemos una cosa, de 1492 que llega Colón, descubre entre comillas, ¿no? Sí, que el tipo ni se enteró tampoco. Claro. Después pasaron 30 años para encontrar el paso. En 30 años pasaron por el Estrecho de Magallanes, recorrieron Chile, fueron hacia California, y lo que comparémoslo con lo que tardó Estados Unidos, Inglaterra, cuando produce las 13 colonias en el norte de Norteamérica. Después tarda cerca de 120 años para empezar a moverse hacia el oeste, ¿no? Lo que conocemos como la conquista del oeste de los americanos, de los norteamericanos. Los españoles lo hicieron en 30 años. Entonces, la ventaja territorial que tuvieron los españoles fue muy grande y determinó 200 años de vanguardia, ¿no? De ejercer una vanguardia militar, territorial y sobre todo económica, a través del saqueo del oro, tanto de los colombianos, venezolanos, de los peruanos. Pensemos que en ese momento había muchas minas de oro en todo este territorio, que los indios, los locales, explotaban perfectamente, y cuando llegan los españoles se encuentran con esto y los tipos no dudan y generan ahí toda esta situación, digamos, entre comillas, geopolítica, que es la que impulsa a la corona española a seguir con la colonización no solo de los territorios en Latinoamérica, en todo el continente americano, sino que se expanden hacia lo que es hoy Oceanía, el sudeste asiático y todo el dominio de las rutas comerciales. ¿Y cuándo empiezan a pasarse, me acuerdo de la frase, ¿no? En pasarte 3 pueblos, ¿cuándo se pasan 3, 4, 5 pueblos y los empiezan a matar y los empiezan a
bueno, un montón de derechos no vulnerados y decir no te pago prácticamente nada. Prácticamente desde el inicio. Pensemos que una cosa es lo que ha ocurrido aquí en fines del 1500, ¿no? En todo lo que hoy viene a ser nuestro territorio de la República Argentina, con nuestras actuales comunidades, pero distinto es lo que le ocurrió a los naturales de Centroamérica, las grandes islas del Caribe, los pueblos de México, los mayas, los aztecas, los incas y los subgrupos de estos países, de estos actuales países, desde el primer momento. Bogotá, la ciudad de Bogotá, tiene un museo que es el Museo del Oro, que tiene 3 pisos este museo. Cuando vos entrás al Museo del Oro de Bogotá, ocurren 2 situaciones. Primero te cuentan de que aproximadamente está el 3% del oro que se llevaron los españoles de la actual Colombia. Solo el 3%. Y vos vas a recorrer en el Museo del Oro la planta baja, primero, segundo y tercer piso, donde hay de todo lo que vos puedas ver en oro, hecho por los pueblos originarios colombianos. Y lo más destacado de esto es la calidad de los diseños de las piezas que producían estos maravillosos orfebres, ¿no? Cuando uno ve una pieza en oro de los orfebres egipcios, se sorprende. Cuando pude ver en el Museo del Oro de Bogotá estas piezas increíbles que hicieron los orfebres originarios colombianos, es de una belleza y de una magnitud increíble. Ahí también te cuentan que la familia real de cada tribu que recibía a los españoles, los recibían vestidos con piezas de oro, sombreros de oro, especies de túnicas de oro, botas de oro, vestidos en oro, porque recibían aparentemente a divinidades que venían en esos barcos increíbles. Y bueno, y los españoles lo único que pensaron e hicieron fue saquearlos y llevarse las piezas. Y volviendo a Sí. nuestro territorio, Sí. ¿qué pasaba? Bueno, acá lo que pasaba era que yo creo que los tubichamini no vieron una ganancia de estar supeditados a un funcionamiento que no era el que ellos necesitaban para vivir. Ellos podían vivir libremente con lo que hacían, pero a mí me parece que en determinado momento, en función de los documentos que escribían los jefes de la guardia a las autoridades allá en Buenos Aires sobre el comercio de leña y la venta de caballos y yeguas. Fundamentalmente, los indios tenían las formas de arriar 20, 30, 40 caballos, una tropilla, y esos caballos se podían vender a algún funcionario de Buenos Aires que por pocas monedas le pagaba al fray que estaba acá en la reducción, y este fray le pagaba al jefe tubichamini. Era una forma. Para mí había un tipo de comercio de esa manera. Y también los cueros, entiendo yo que eran muy buenos los indios en el trabajo de esta manufactura. Entonces me parece a mí que también había ahí algún intercambio. Tenemos que tener en cuenta que los tubichamini sabían sobre la cocción de la cerámica,
Acá nosotros tenemos, si hoy vamos a la playa en el río, escarbamos la playa a 40 centímetros más o menos, empieza a haber, depende el lugar, empieza a haber arcilla. Entonces ellos sabían trabajar muy, muy bien la arcilla y hacían utensilios, vajilla, que también podía ser útil para comercializar. Entonces yo percibo que podría haber ocurrido algún tipo de comercio donde ellos tuviesen una ganancia y les hubiese servido vivir ahí en la comunidad. Además era su territorio. Pensemos eso. No es que como los Quilmes que los trajeron del norte de la Argentina a Quilmes para hacer una población. Ellos ya estaban acá, ya los había visto Juan de Garay y lo había escrito para que en un futuro el gobernador de turno lo tuviese en cuenta para una posible reducción. Garay lo describe, dónde estaban. Y 35 años después se instala la reducción. Entonces, yo pienso que durante todo el 1600 y un poquito más del 1700 hubo ahí un ida y vuelta entre los originarios, la orden religiosa y la guardia militar. Eso era una interacción, porque la guardia no está, si bien estaba un poco alejada, interactuaban, ¿no? Interactuaban ahí, hay también algunos documentos de algunos jefes de la guardia donde le piden al fray que está al frente de la reducción una vaca para el consumo de la tropa. Bien, mencionaste la guardia. Sí. ¿Qué era esto de la guardia de Atalaya? Bueno, la guardia en realidad empezó como intentaron hacer un fuerte. La orden en la cédula virreinal del 15 de marzo de 1663, donde el virrey ordena refaccionar el fuerte de Buenos Aires y la construcción de distintas atalayas en la costa del Río de la Plata para la observación de bajeles, ¿no? De buques extranjeros no referenciados con la aduana de Buenos Aires, ¿no? Puntualmente piratas. Entonces ordena hacer esto y hace una aclaración en el Valle de San Carlos, donde se conoce que se asientan los desertores del cuerpo de soldados del fuerte. Acá ya sabían... ¿Desertores? ¿Por qué motivo? Los desertores, Buenos Aires tuvo un momento entre 1660 y 1665 que la recaudación tributaria se fue en picada producto del gran contrabando que estaba teniendo en ese momento la ciudad de Buenos Aires. Se descargaban acá en los arroyos como el Espinillo, el de Atalaya, el Juan Blanco y el Villordo, se descargaban mercaderías y se cargaban cueros, fundamentalmente. Y tasajo, algo de tasajo. Y eso se producían en algunos campos acá, porque no es que esta zona, esta región era completamente despoblada. Había asentamientos, habían colonos que interactuaban con los indios, y había intercambio de mercaderías que venían de los tehuelches, la orfebrería en plata, que era muy famosa, muy conocida. Entonces se compraban por pieles, por plumas de avestruz, algo de alimento para la tropa, y para los marinos. Entonces había un intercambio que no veía Buenos Aires, que no lo podía controlar, y por lo tanto
cada vez perdía más recursos. Entonces, el virrey ordena esta cédula y ordena acá establecer el fuerte, porque acá el arroyo de Atalaya tenía el calado suficiente para que los botes entrasen, no sé, 1,5 kilómetros adentro. Vos pensás que hoy vos podés venir remando desde el muelle hasta el puente de la radio, porque tenés calado de 2,5 metros. Entonces se podía hacer un intercambio de mercaderías y no te veía nadie en ese momento. Claro. Además, pensá que acá los pastos eran de 2-3 metros de altura. No es esto que vemos hoy. Acá los pastos eran pastos altísimos. Entonces ocurre eso. Entonces se instala el fuerte, el primer fuerte, según un oficial del ejército, Agustín de Pinedo, que viene a hacer un relevamiento en el año 1750, y él describe cómo es el ingreso del arroyo, dónde estaba el primer fuerte ubicado. O sea que hubo más de uno. Hubieron 3 en distintos siglos. A fines de, ponele en el 1670, en la desembocadura del arroyo, unos 500 metros de la actual costa, hacia adentro, de margen izquierda. Ahí estaba el primer fuerte. Después, entiendo yo, y en función de las palabras de Pinedo, de que el segundo fuerte que se instala media legua adentro desde el primero, ¿no? Media legua, 2 kilómetros, 200 metros, 2 kilómetros y medio aproximadamente entre un fuerte y el segundo fuerte. Ahí se instala el segundo, de margen izquierda también, digamos del arroyo enfrente. Y pero claro, como él hace el informe de que el segundo fuerte queda muy lejos de la costa. Si bien la atalaya era muy alta y tenían dos botes de 2 remos cada bote, claro, el serpenteo del arroyo hacía muy lento la llegada hasta el río para la guardia o la posibilidad de un ataque. Claro. Cuando te desembarcan, vos intentás llegar, ya te llegaron las 2, 3, 4 lanchas con los piratas o con los ingleses o los invasores que viniesen a tomar el territorio, ya estás completamente perdido porque te llegaron 100 soldados y vos recién estabas a 500 metros de la costa. Entonces le ordenaron trasladar el fuerte lo más cerca posible de la costa. Y lo más cerca posible de la costa estaba vinculado a la crecida, a la mayor crecida del río que pudiese tener en esa época, que hablando con muchos de los paisanos de acá, el punto sería lo que hoy viene a ser la estación de trenes. Y además hay una referencia de un gaucho acá de Magdalena, de hace ya mucho tiempo, que el atalaya, el último atalaya que se conoce, que estuvo, por lo menos los palos que salían sobre la tierra, el último atalaya estaba atrás de lo que hoy es el monumento al Padre Pío. Eso dicho por un paisano de acá, contado por su abuelo, que la atalaya estaba ahí, puntualmente. Bien, y con todo esto, ¿cuáles son las conclusiones que sacaste a partir de tu investigación, no? O eso nuevo sobre lo que se pudo arrojar luz, que había muchas preguntas, muchos interrogantes, como decías. ¿Cuáles son las conclusiones de toda esta investigación? Bueno, a ver, en principio, a mí me gusta ir de lo grande a lo chico, ¿no? Es decir, primero, ¿cómo nos sirve como sociedad toda esta cuestión? ¿Cuál es la utilidad que le podemos dar como sociedad de Magdalena a tener semejante patrimonio histórico?
y sobre todo arqueológico, ambos, porque vos fijate la localidad del municipio de Varadero a partir de su reducción franciscana, ellos hoy son el municipio más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nosotros hoy sabemos que la reducción Tubichamini es un mes y medio más antigua. El problema es que no se vino a hacer una investigación arqueológica para determinar esa posibilidad que en conjunto, como Sociedad de Magdalena, nos colocaría como la localidad más antigua de la provincia y que sería muy importante para nosotros con una mirada a lo que es no solo poner a Magdalena en el lugar que tiene que tener históricamente, sino en lo que hace a la presentación turística que podemos dar de nuestra localidad. Claro, porque pareciera que todo arranca del 1776 en adelante, ¿no? ¿Y qué pasó antes? Exactamente, pero a mí me parece que es un debate colectivo que tenemos que hacer. No puede pasar por 1, 2, 5, 10 autores de Magdalena o de afuera que creen o piensen que esto es así. Yo creo que tiene que ser un juego de la sociedad, un interés en conjunto y que, como varias veces he planteado, lo tiene que tomar las autoridades, los partidos políticos, que son la etapa previa a las autoridades municipales, como para que haya un debate en esta dirección. Más allá de los problemas que tenemos cotidianos, ¿no? De que no nos alcanza el sueldo, los problemas que tenemos, pero tenemos un fondo que es muy importante, que habla de nuestra soberanía cultural, que tenemos que preservar a toda costa y que tenemos que ratificarla. Tenemos que ir en búsqueda de esa reducción. Tienen que venir los científicos, los arqueólogos a hacer una investigación, encontrar la reducción como la encontraron en Varadero, y después vemos. Claro, porque el interrogante es bien dónde estaba ubicada, si no me equivoco, ¿no? Esa es como la pregunta. Claro, bueno, ¿dónde estaba? Yo tengo algunas pistas porque obviamente, imagínate que recorrí muchos archivos y además estuve en el Archivo de Indias, que es el lugar, uno de los archivos más importantes para todos los investigadores que somos de Latinoamérica, ¿no? Porque prácticamente está toda la información que necesitamos. O sea, es esto que vos te cebaste mal con este proyecto y fuiste directamente con ese objetivo en búsqueda, te fuiste hasta España para comenzar tu investigación. Sí, exactamente. Fuiste así, con todo, en serio. Con todo a buscar donde hay que buscar, porque sinceramente las fuentes acá tienen un límite, ¿no? Entonces, lo que dicen algunos libros, algunos autores, es correcto, pero falta algo. Yo tengo una idea, obviamente esa idea yo le expliqué más de una vez que le puedo dar las coordenadas de donde supongo que puede estar. Hay muchas pistas que pueden certificar esto y no cuesta mucho armar un proyecto y ir al territorio a analizar a ver si realmente estuvo la reducción establecida ahí. De hecho, hay un cuadrante que está establecido para este lugar, ¿no? en los documentos. Y creo que puede ser muy importante que el intendente, las autoridades de provincia de Buenos Aires se pongan de acuerdo y se haga un intento, por lo menos, para ver. Porque eso después puede disparar algunas posibilidades diversas para el turismo, ¿no? Lo mismo para los fuertes militares.
¿Pensás que se podría hacer? Porque pienso también, ¿no?, en este equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional de La Plata que ya vienen, están investigando. ¿Podría ser cercana esa posibilidad? Bueno, ellos ya saben. No sé si les interesa esta posibilidad porque no termino de entender cuáles son las condiciones que necesitan ellos para una investigación. Igualmente no son los únicos que pueden hacer investigaciones los de la Universidad de La Plata. Hay muchos arqueólogos en Argentina en condiciones de venir a buscar y a encontrar lo que Magdalena necesita. Ahora, sí creo que hay que tomar la decisión y avanzar en esa posibilidad y que nos permita tener este tema resuelto de una vez por todas. Porque el patrimonio está ahí, está bajo tierra. Por lo menos hay un cementerio que lo ratifica, un cementerio durante casi 80 años. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones y ir avanzando y viendo qué podemos hacer. Volviendo al tema de tus investigaciones, ¿no? Te fuiste hasta España, consultaste mucho acá, mucho allá. Un trabajo de investigación lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer todo esto, ¿no?, hasta que lo pudiste armar y lo pudiste volcar al libro? Bueno, escribí 2 libros. Que el primero fue exclusivamente de la reducción. Y ese empezó en 2014, la investigación. Y la publicación del segundo libro fue en febrero del 2019. Así que imagínate, casi 5 años desde la primera ida a la biblioteca de Magdalena, que fue así, literal, ir a buscar información allá. Había que arrancar por lo más cercano y lo más accesible, obviamente. Claro, sí, tal cual. Además, el procedimiento lógico que hay que hacer, ¿no? Porque tampoco es que yo no tenía claro que en la biblioteca no estaba esta información. Yo supuse que iba a estar esta información y obviamente que no. Y así fue como empecé a ver los autores, a darme cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como que no tenemos en Magdalena un archivo histórico, ¿no? No tenemos. Entonces ahí te das cuenta de que decís, bueno, acá hay que trabajar sobre esto, ¿no? Magdalena tiene que tener un archivo histórico. No tenemos un museo histórico. Siendo una localidad tan antigua, no tenemos museo histórico. Tenemos el centro cultural que oficia de guardia. Un mix. Claro, tenemos ahí estas 2 salas que intentan preservar, pero merecemos tener un museo como tal, donde podamos, porque vos fíjate una cosa muy importante, y lo planteaste, ¿no? Porque vienen trabajando las arqueólogas y haciendo muchas investigaciones, no me acuerdo el número de investigaciones que tienen en estos últimos 20 y pico de años, pero hay un montón de material que es de Magdalena, que si nosotros tuviésemos el museo, todo este material de las investigaciones que hicieron las arqueólogas, lo podríamos estar disfrutando acá. Y hoy no lo podemos hacer porque no tenemos el museo para recibir a todas estas piezas de distinto tipo, ¿no? Estaría bueno en Atalaya, ¿no? ¿Por qué no? En un futuro. Sería muy lindo, sí, obvio. Claro. Obvio, pero bueno, son todas cuestiones que se fueron dando, imagínate, en todo este tiempo, desde el 2014 hasta el 2019, todo el proceso de investigación fue destapando algunas cuestiones que a simple vista pueden estar bien, que decís, tenemos la biblioteca, la biblioteca de Magdalena está impecable, pero claro, no tenemos archivo. El centro cultural, decís, qué lindo que está, pero cuando vas un poquito más adelante te das cuenta, estamos necesitando, es que Magdalena está creciendo. Entonces tenemos que comprender eso
que el crecimiento no solo en habitantes que tuvimos exponencialmente en este último censo y que vamos a tener más crecimiento dentro de 10 años, también lo tiene el requerimiento cultural. Entonces, la cultura se mueve en función del crecimiento que va teniendo la población. Y en estos casos, vos no podés seguir recibiendo en el centro cultural piezas que son extremadamente delicadas, pero sí sería muy importante poder exhibir, porque ahí volvemos a la cuestión del turismo. Claro. Entonces, es una cuestión integral que, como digo siempre, no es responsabilidad solamente del intendente de turno y los 12 concejales. Es una responsabilidad de la sociedad, de los partidos políticos y después sí, ¿no?, de tener una política en esto que en el intendente y los concejales vayan en una sintonía, que vaya, viste cuando se dice típicamente, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en 2 o 3 o 4 temas que no se toquen y que la política no? Bueno, este tiene que ser un tema en Magdalena, porque a partir de ahí nosotros explotamos la industria del turismo, que necesitamos tener para generarnos recursos económicos en las arcas municipales. Me gusta más el término del desarrollo del turismo, ¿no? Porque volvemos a la idea explotacionista. Sí, no, obviamente hay que hacer un turismo sostenible, por eso claro. Nosotros tenemos las posibilidades para eso. Siempre lo digo, no va más el turismo de sol y playa. No, nosotros tenemos... Quedó en el 1950, 60. Por eso, nosotros tenemos otras posibilidades. Imagínate un turismo arqueológico, ir a la reserva Tubí-Chaminí, o ir a la reserva de Espinillo, que es zona núcleo del Parque Costero del Sur. Pensá que desde septiembre del 2021 se extendió el Parque Costero del Sur hasta allá, hasta el Espinillo. Y zona núcleo es ese parque municipal que tenemos ahí, que está ahí. Ahora, estaría buenísimo explotarlo con una visita al lugar para sacar fotos a los pájaros en un estado bien silvestre, sin actuación del hombre, salvo la caminata por la playa para sacar las fotos. Bien, y yendo en ese sentido, quería preguntarte brevemente, actualmente sos el presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Magdalena, que está relacionado, ¿no?, con todo esto, con generar acciones, con proteger, con divulgar. ¿Cómo nació esta asociación y, bueno, qué es lo que hacen? La asociación nació allá por el 2014, producto del interés de varias personas, así como yo, profesoras, caso de Roxana Di Ippolito, de Carolina Bergaglio, de Julia Gianelli, de Néstor Fernández, un muchacho que, bueno, ya no lo tenemos con nosotros, pero que ha hecho un aporte muy importante a la asociación, Fabio Resino, Alberta Bocchini, bueno, me voy a olvidar de muchos más, ¿no? Sí, seguro. Que fuimos hablando y, algo tenemos que hacer, y se fueron dando reuniones donde le fuimos dando forma y hasta un momento que dijimos, bueno, hagamos una asociación. Y empezó la asociación y bueno, cada vez nos vamos instalando más, se fue renovando las comisiones, bueno, renovamos cada 4 años. Estuvimos en el año 2015, en el 2019 hicimos la primer, digamos, comisión directiva. Y en el 2023 arrancó el segundo mandato y bueno, este es el segundo que, como te conté, creo ya espero que ya la próxima alguno me reemplace y lleve adelante la conducción de la asociación.
¿Y cuáles son tus tareas como presidente? Hoy en día, ¿no? Que en el día de mañana, bueno, pasar a la posta para alguien más. Mirá, el articulo fundamentalmente con todos los integrantes, ¿no? Cada integrante, nosotros tenemos dividido el funcionamiento con la Comisión Municipal de Patrimonio, ahí actúa un grupo. Después tenemos un área de prensa y después tenemos un área donde interactuamos con distintas personas, como intentando fomentar la cuestión del patrimonio, ¿no? Entonces, trato de organizar toda la cuestión, digamos, de cómo le damos forma a todo esto armónicamente y, bueno, voy hablando, tenemos el grupo, obviamente el grupo de WhatsApp y cuando hacemos reunión de comisión directiva, obviamente o presencial o vía Zoom, ponemos un temario y vamos avanzando. Me cabe la responsabilidad de ir, a ver, fundamentalmente es una comisión que cuando nota que hay que ir avanzando en algún reclamo, exige pedido de reuniones. La última reunión, hemos tenido reunión con el intendente, con el obispo de La Plata, Carrera, por el tema de la iglesia de Magdalena, con el director provincial de Patrimonio. Hemos tenido reuniones con muchísima gente, con el director de Asuntos Agrarios y Forestación de la provincia de Buenos Aires. Conseguimos a través de una gestión nuestra 50 árboles para Magdalena que se fueron plantando en distintos puntos. Bueno, vamos teniendo en función de la dinámica y distintas situaciones y bueno, y a mí me toca ir coordinando todas estas cuestiones y obviamente cuando se decide la intervención con algún funcionario, gestionar la entrevista y estar ahí junto con alguno de mis compañeros. Bien, me quedó una pregunta pendiente acerca de Magdalena, el secreto mejor guardado. Siempre que lo pienso al revés, el mejor, tengo que pensar el orden. Son interesantes los relatos que describís ahí. Preguntarte, ¿son reales o son ficción? No, son hechos reales. Por ejemplo, los 4 negros muertos, que obviamente no es que era por casualidad que aparecieron en la playa de Atalaya, 4 personas ahogadas. Eran esclavos que venían en algún barco que se hundió después de un temporal que relata el jefe de la guardia y que al otro día del temporal, cuando salen a recorrer la costa, había una gran bajante y se encontraron primero con partes de un navío, una vela, un mástil y partes de madera de un barco, y a lo lejos de estos restos encontraron, digamos, de la salida del arroyo hacia el palmar, encontraron los 4 cuerpos de 4 negros, que seguramente eran esclavos, que se ahogaron en este naufragio que hubo ese día, que está detallado ahí en el libro, y que seguramente los enterraron porque los cargaron en un carro que tenía la guardia y los enterraron en un cementerio que no sabemos dónde está. Claro, me parece llamativo también, ¿no? El nivel de detalle de cuando, bueno, hubo conflicto, ¿no? a muerte en las tolderías, estas que describís, o la historia de los viajes de esos nativos a la capital, bueno, el niño que se quedó ahí solo y demás cuestiones, ¿no? Como de dónde salieron esos relatos. No, son también descripciones de... A ver, exactamente no es así, ¿no? Son ficciones en base a documentos reales. Bien, por ahí va mi pregunta. Claro, yo por eso lo aclaro.
la ficción la armo yo en mi imaginación, porque para mí lo importante de todo eso es que el lector sepa que a esos indios que llevaron esos caballos a Buenos Aires para vender y que tenían un precio determinado y que debían haber cobrado ese precio, no solo no lo cobraron, sino que los mataron cuando llegaron allá a la entrega de los caballos. Entonces, es muy difícil armar, y me quedaron otros documentos también de hechos diversos que me parecieron interesantes, pero claro, yo no soy un escritor, entonces es muy difícil escribir con un poco de sentido y que además sea atractivo, Claro, que porque sea leíble. entre tanto dato, por ahí se hace pesado y uno por ahí, claro, lo lleva más ligero cuando aparecen historias, cuando te empezás a identificar, a entender, a empatizar y un montón de cuestiones, ¿no? Por ahí es el momento quizás en el que más recordamos algo. Claro, vos fíjate que está el relato del naufragio, que en el libro, donde yo ahí cuento la guía de ese barco, la guía, la mercadería, y los detalles, hasta los botones cuento que traía ese barco, ¿no? Y dije, en vez de que mueran, ¿por qué no hago que los tipos lleguen a la costa pataleando, agarrados a un tronco o a un madero del barco que se rompió, llegaron a la costa y se salvaron, ¿no? En vez de contar que murieron, porque claro, si murieron como cuento, ¿no? Como detallo eso, alguno tiene que haber sobrevivido para imaginar la historia y contar que el hecho ocurrió, más allá de que el documento lo que dice es que el barco llegó completamente destrozado, ¿no? El barco llegó a flote, pero prácticamente lo llevó la corriente hasta la costa a la balandra. Supongo yo que la balandra quedó ahí hasta que lo remolcaron hasta Buenos Aires. Bien. Porque además traía la mercadería esa que cuenta la guía. Y encierro con esta pregunta, me gusta hacerla a todos los entrevistados, solo que me di cuenta que no te di la ventaja de pensarla antes, porque me olvidé de comunicártela. Pero bueno, sabiendo tanto de la historia de Magdalena, teniendo una participación activa, ¿no? en la asociación, bueno, y sí, habiendo investigado mucho, ¿algún dato curioso, poco conocido? Obviamente que hay un montón de joyitas ahí en ese libro y de las cuales estuvimos hablando, ¿no? Pero además de esto, algo que te haya llamado la atención, que te parezca curioso, que sea interesante, algún dato, tenga que ver con el trabajo que hiciste o no. Sí, hay uno muy importante y que es muy poco conocido. Y está vinculado, es muy cercano en el tiempo, que es la batalla que se produce acá contra los franceses en 1838, ¿no? Acá los franceses hicieron 2 desembarcos, saquearon, hundieron barcos, pequeños veleros, comparados con la flota naval que teníamos asentada acá en ese momento en Atalaya. La Armada francesa estuvo bombardeando 48 horas Atalaya, apuntándole al fuerte fundamentalmente, y hubo un intento en junio donde desembarcan, y ahí está la presunción de cómo es posible que un desembarco de 350, el sargento mayor del fuerte de acá de Atalaya describe como de 400 el desembarco de franceses. ¿Cómo
¿cómo es posible que se haya frenado ese desembarco? Hay dos hechos posibles. El primero es que las fuerzas de gauchos y las fuerzas militares, porque el fuerte estaba dividido por civiles armados, milicia, y soldados de la fuerza. Entonces, que no llegaban a 70. Tuvieron la fortuna de pegarle un tiro en la cabeza a un teniente muy joven, el teniente Redón, que era el hijo de un canciller, de un diplomático en París. El bloqueo venía teniendo problemas muy serios ya, porque no surtía efecto. Si bien el comercio estaba resentido, Rosas se mantenía fuerte a partir de toda la movilización militar y sobre todo la indemnización constante que venía haciendo Rosas a través del banco, en ese momento no tengo claro si era el Banco Provincia ya, 1838, no tengo dudas, pero bueno, venía indemnizando porque había una ley redactada ordenada y redactada por Rosas, de que si había ataques a poblados costeros, inmediatamente se analizaba el daño que había ocasionado el agresor y se indemnizaba con dinero contante y sonante. Y se reparaba la pérdida tanto de viviendas como de mercancías de comerciantes. En este caso, hubieron hundimientos de barcos que el gobierno de Rosas indemnizó en el término de 2 meses. Entonces, vos tenés ahí una acción, digamos, entre comillas, política del gobierno de Rosas para la población local. Por otro lado, la Armada estaba bastante preparada para enfrentar, con limitaciones, porque la fuerza más poderosa en ese momento, junto con la inglesa, te estaba bloqueando y atacando. Y con unitarios que en Buenos Aires hacían atentados y constantemente estaban generando a través de la prensa información de que cae Rosas, de que el tirano Rosas, que esto, que lo otro. Eso está todo documentado y se puede leer. Y hay un dato más. Hay en ese momento, hablando con el resto de integrantes de la Comisión de Patrimonio, una posibilidad muy importante de que el desembarco se haya frenado. Una, por la baja de este teniente, que era uno de los jefes del desembarco, y otra, porque se produce una bajante donde los botes, que eran botes que tenían un calado importante, empiezan a tocar la arena. Claro. Y no habían llegado a la playa, les faltaban aproximadamente 200 metros. Entonces, cuando bajan al agua, esta gente baja con botas hasta la rodilla, y claro, el traslado con el agua hasta la cintura, la rodilla, es muy complejo. No es como ahora que la ropa de un soldado es completamente distinta. Ellos tenían la misma ropa y esa ropa de paño gruesa, dura, que yo me imagino que cuando se les llenó la bota de agua... Había que andar en patas directamente. Imagínate, no llegaban y... Claro. Entonces, esto les tiraban tiros desde la costa. Claro, una ventaja enorme. Claro, cañonazos, y dijeron, bueno, si nosotros seguimos acá caminando a 2 por hora, nos van a matar a todos. Claro. Entonces pegaron la vuelta y se fueron. Y eso determinó un golpe muy fuerte para los franceses, para el bloqueo, y por la muerte de este chico, el proceso del comienzo del final del bloqueo francés en el Río de la Plata. Por eso es muy importante, primero, recordarlo, tener claro lo que ocurrió y ponerlo en valor. Por eso me parece que esto que me preguntás para mí es lo más importante que se me viene ahora a la cabeza. Sí, no, es interesantísimo. Además, como decías, dato, poco conocido. Sí. Muchísimas gracias, Ezequiel. Bueno, Mili, gracias a vos y bueno, esperemos a escuchar la entrevista y el resto de entrevistas que sé que
que hiciste. Por supuesto. Gracias. Para. Antes de terminar, ¿cómo es eso de que Raúl Alfonsín era tu padrino y no lo hablamos en la entrevista? Contame brevemente acerca de esta historia de, bueno, Raúl Alfonsín siendo tu padrino. Sí, Milagros, efectivamente es así. Mis padres, Mirta y Roberto, fueron militantes radicales desde muy jóvenes y a mediados de la década de los 60 ya tenían una amistad con Raúl. Ellos integraban junto con otros militantes radicales, personajes del partido, un grupo de dirigentes que estaban en una situación divergente a la conducción de Ricardo Balbín, que en ese entonces era el que llevaba adelante las políticas del partido, era el líder, digamos. Esas diferencias quedaron expuestas luego de los sucesos del golpe militar a Humberto Illia y le achacaban al sector de la conducción de Ricardo Balbín la pasividad del Partido Radical con el presidente derrocado, ¿no? Que no se había movilizado el partido para defenderlo. Así que, bueno, en el medio, eso fue en 1966, yo nací en 1966, en junio, todavía en democracia, y bueno, ocurrió que en enero del 68 se hace el bautismo, 25 de enero del 68, mis padres hacen el bautismo y obviamente este bautismo fue en Magdalena, que en ese momento estábamos viviendo en Magdalena. Y bueno, fue un festejo, obviamente con Raúl, con su señora esposa, dos amigos también, un matrimonio amigo de Raúl que era militante junto con mis viejos, mi tío Quelo, Rogelio Astudillo, mi tía Dora, Casamiquela, mi madrina. Y bueno, mis primas Alejandra Casamiquela, que también estuvo en la fiesta, Estela Casamiquela, mi tío abuelo Ordonel Casamiquela, bueno, padre, madre, y mi hermana también pequeña, Viviana, todos estuvimos ahí en el bautismo en la iglesia de Magdalena, como dije antes, con una cuestión curiosa, ¿no? Y curiosa en el tiempo, porque ahora te lo voy a explicar. Nos sacamos la foto familiar detrás de la Virgencita, que tiene las dos manos abrazadas, ¿no? Como hacía el gesto de saludo Raúl luego de los discursos. Eso fue, recordemos, en el año 68, ¿no? Esta foto. Y la curiosidad es que después de mucho tiempo, en el año 1982, en septiembre, octubre de 1982, cuando empezaban las internas entre los partidos políticos, entre ellas el Partido Radical, Raúl estaba ya haciendo la campaña electoral en la interna, ¿no? Frente a la línea nacional, que creo que en ese momento el candidato era De la Rúa. Balbín ya había fallecido, creo que en el año 81, si mal no recuerdo. Se estaba preparando el Partido Radical para sacar su candidato a presidente y en Magdalena se hizo un acto de campaña que se hizo en Villa Garibaldi, en el salón antiguo, ahí se hizo una cena y entre otras cosas Raúl le había pedido a mi mamá las fotos del bautismo, de la fiesta, y mi vieja me hizo las fotos, 4 o 5 fotos, que se la di a Raúl, y una curiosidad fue cuando Raúl observa detenidamente la foto, ¿no? Familiar con la Virgencita a las espaldas, y repara en el detalle del gesto que hace la Virgencita, y cuando se va, ¿no? Me da un abrazo, un beso antes de subirse al coche, finalizado ya la cena, ya de noche, me hace el saludo
ese que hasta ese momento Raúl no lo usaba todavía. Y a partir de esa noche lo empezó a usar, más allá de que muchos dicen que el saludo es por otro motivo. Yo no lo puedo aseverar, pero la realidad es que la primera vez que lo vi haciendo ese gesto fue cuando se iba de la puerta de Villa Garibaldi para volverse a Buenos Aires, haciendo el famoso saludo de campaña que todos veíamos al final de los actos de Raúl. Bueno, Ezequiel, qué historia, muy interesante, así que muchísimas gracias por comentarlo. Bueno, y por lo que me estuviste contando, entiendo que lo seguiste viendo a Raúl Alfonsín. Repetimos quién era tu padrino. ¿Lo seguiste viendo? Digamos, ¿era un padrino presente? Sí, bueno, a ver, durante la niñez, hasta los 14, 15, 16 años, hasta que él fue presidente, sí, tenía vínculo, fundamentalmente porque a las reuniones de Renovación y Cambio, que participaban mis padres, como yo era chico, me llevaban con ellos como ocurre con cualquier dirigente político partidario, que obviamente sacan a los chicos de la escuela a la tarde y los llevan derecho al comité o a la unidad básica, depende del partido, y los chicos están en las reuniones o en el patio de los comités o de la unidad básica. Y bueno, mi infancia un poco los viernes a la tarde por lo general eran las reuniones. Yo estaba en el comité de provincia o el de Avellaneda o el que fuera, y ahí estaba por lo general Raúl. Sí, me ha hecho regalos de distinto tipo, pelota de fútbol, libros. Tengo uno muy querido de biología con dedicatoria y todo. Y siempre cuando no iba a las reuniones porque se presumían largas, él me mandaba una carta saludándome, preguntándome cómo iba en la escuela, bueno, etcétera, etcétera. Y ya de más joven, como empecé una militancia muy temprano, a los 15, 16 años, todavía estaba la dictadura militar. Bueno, ahí en campaña, durante el año 83, me vinculé bastante, pero obviamente después, durante el gobierno, era muy difícil verlo. Sin embargo, un par de veces estuve en la Casa Rosada con él, charlando. Yo ya había empezado mi carrera deportiva. Entonces hablábamos un poco de eso y bueno, y ya después el tiempo te va alejando, ¿no? Hasta que, bueno, cuando él fallece yo no estaba en el país, estaba viviendo en España y lamentablemente no me pude despedir como me hubiese gustado visitándolo. Pero bueno, tengo un hermoso recuerdo de mi padrino. Muchísimas gracias, Ezequiel, por habernos compartido a toda la comunidad entonces tu vínculo tan especial, ¿no? Con Raúl Alfonsín, quien fue presidente. Te mando un abrazo. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, seguinos y activa las notificaciones para no perderte de nada. No dudes en compartirlo con tus amigos y seguirnos en Instagram magdalena.memorias.